Bueno, continuando con las temáticas, vamos a estar hablando de las estructuras JSON, por sus siglas en inglés, JavaScript Object Notation. Bueno, es un formato, como dice el texto, ligero de intercambio de datos, que es fácil de leer para humanos y escribir. Este es un lenguaje que se ha adoptado por la comunidad de desarrolladores, dado que, aunque anteriormente se utilizaba mucho XML, se volvía muy complejo trabajar con esto, y JSON traía una estructura un poco más simple para poder leer todo lo que eran datos por medio de las peticiones AJAX. Hay que aclarar que JSON está aceptado y está muy arraigado fuertemente en la actualidad por la comunidad de desarrolladores, y es el formato de intercambio de información más práctico que existe, dado que incluso todos los lenguajes que conocemos, los clásicos como C, C#, C++, trabajan con este tipo de objetos. Bueno, su estructura es bastante básica. Se hace la declaración de los objetos, pueden ser objetos LED, objetos var o objetos const. No hay ningún problema con trabajar con este tipo de variables dentro del ámbito de JavaScript. Luego, en ámbitos como el de C# y Java o otros lenguajes, tienen incluso opciones de serialización que permiten transformar estos objetos en objetos más complejos o objetos nativos del propio lenguaje. Luego de esto, por medio de unas pequeñas llaves, se declaran lo que serían las propiedades y el valor de las propiedades. Un objeto JSON puede tener múltiples propiedades, y estas se separan por medio de lo que sería una pequeña coma. Dentro del ámbito de JavaScript, sabemos que no existe fuerte tipificación de datos, por lo menos no por ahora. En un futuro imagino que ya tendremos una tipificación de datos más fuerte, y podemos almacenar información tanto en formatos de cadena, formatos numéricos. Se pueden almacenar en formatos de fecha con las funciones de fecha de JavaScript, y lo que tenemos correspondiente a otros objetos. Por ejemplo, podemos ver en esta estructura bastante sencilla, tenemos el objeto estudiante, que tiene un nombre, tiene una fecha de nacimiento, que está en formato cadena. Obviamente puede ser parseada date, y tiene un formato género que es totalmente numérico. Dentro del objeto auto podemos notar que también tenemos una característica, que estamos hablando de un formato cadena, y luego tenemos una propiedad llamada característica, que hace referencia a otro objeto de JavaScript, otro objeto JSON. Ese objeto o esa propiedad tendrá sus propias características, tendrá sus propios arreglos internos y sus propios tipos de datos. Importante decir que un objeto puede tener también arreglos complejos de datos, como lo vamos a ver más adelante. Las operaciones básicas de una estructura JSON, pues hay que aclarar que, dado que JavaScript como tal es un lenguaje débilmente tipado, entonces no hay una limitación sobre la adquisición de nuevas propiedades. Por ejemplo, en otros lenguajes como C# yo tendría que hacer una nueva propiedad, esa propiedad agregársela previamente al objeto y luego asignarle un valor cuando se haga el uso de este. Sin embargo, en este caso, yo puedo directamente decirle a mi objeto que acceda a una propiedad aunque no esté declarada, y le puedo asignar valor, lo que implicaría que una vez que hemos hecho esto, es perfectamente accesible de cualquier parte de la aplicación, siempre y cuando el objeto esté dentro del ámbito. Por ejemplo, aquí al objeto estudiante le he agregado la propiedad dirección directamente y le he asignado un valor, y luego utilizando el console log he mandado a imprimir los datos
y entre ellos estoy utilizando la propiedad dirección, el atributo dirección. Para JavaScript esto es indistinto y automáticamente, dado que ya se le ha asignado un valor, lo imprime correctamente. Luego hay que aclarar algo: los objetos JSON, sobre todo, son formatos de cadena, por lo tanto tiene una función para poder transformarse completamente todo el objeto a un formato de cadena y este poder ser enviado como variable dentro de una petición GET o una petición POST. De hecho, las peticiones POST no admiten objetos JSON como tal, sino que son objetos transformados a cadenas y luego reestructurados con el lenguaje backend que se está utilizando, y podemos hacer el proceso inverso. Por ejemplo, en la primera parte tenemos myObject, que es un objeto similar al que teníamos anteriormente, y lo estoy transformando a una cadena, y cuando yo le dé imprimir con console log, lo que me va a imprimir es un formato similar al que tenemos abajo con myJSON. Como podemos ver, myJSON este está dentro de comillas simple, implica que es totalmente una cadena de texto sin más, y por medio de la función json.parse yo puedo convertirlo o reconvertirlo a un formato JSON completamente para poder acceder a sus atributos como estaba anteriormente. Asimismo, todos estos formatos se pueden traer de un lenguaje de programación, y ya sean que vengan directamente en JSON o directamente en cadena, se pueden leer correctamente sin ninguna clase de problema utilizando este tipo de operaciones. Ahora hablemos un poco de los arreglos. Los arreglos en JavaScript son básicamente iguales a los arreglos básicos de cualquier lenguaje de programación. Por ejemplo, aquí podemos observar que tenemos un arreglo frutas, un arreglo en este caso bidimensional, que tiene exactamente dos objetos. Tenemos el objeto manzana o la cadena manzana y la cadena banana. O sea que podemos tener dentro de un arreglo objetos del tipo string, objetos del tipo numérico, incluso podemos tener objetos de diversos tipos, por ejemplo un objeto de tipo fecha, un objeto de tipo número, un objeto de tipo cadena. Para poder acceder al tamaño exacto de ese objeto, lo hacemos por medio de la propiedad len. Por ejemplo, si yo mando a imprimir console log frutas.len, lo que me va a mandar a imprimir es un valor 2. Ahora también es posible acceder a los objetos por su posición o su índice. Por ejemplo, si yo les digo let primero igual a frutas entre corchetes 0, lo que va a hacer es directamente buscarme el objeto que está en la posición 0, o sea, en este caso manzana. Si yo le digo let último frutas punto len menos 1, o sea, len que es el ancho menos 1, recordemos que el tamaño completo de la cadena o el conteo de la cadena toma la posición 0 como que fuera un valor. Entonces comienza 0, 0, 1, 1, 2, o sea que dos objetos dentro de la cadena. Por lo tanto, para poder acceder al último, si yo le digo frutas.len, lo que va a hacer es buscarme el objeto en la posición 2, pero la posición 2 no tiene ningún objeto, entonces lo que me va a mandar a imprimir es un define. Sin embargo, dado que entendemos que siempre la posición del objeto empieza desde 0, entonces lo que hacemos es frutas.len menos 1, y obviamente eso va a darme el último objeto como tal de la regla. También es posible hacer recorridos de los arreglos por medio de ciclos. Uno de los ciclos más prácticos es el ciclo for each, que es bastante popular. También se pueden utilizar ciclos de cualquier índole, ciclo for, ciclos for in, etc. Algo interesante de esto es decir que al ciclo for each se le pueden definir diferentes tipos de parámetros. Y una vez que he accedido a los objetos por medio del ciclo, puedo acceder a todas las características que estos tengan como que fueran objetos independientes y como que no forman parte directamente del ciclo como tal. Luego tenemos operaciones básicas dentro de los arreglos. Por ejemplo, el clásico push, que básicamente lo que hace es añadir un objeto al final de mi arreglo.
la operación pop, que elimina el objeto del final del arreglo. O sea, tenemos un push que agrega y un pop que elimina el último objeto que esté en la lista. También podemos añadir objetos al principio utilizando el unshift, o sea, que hace básicamente un insert, pero al inicio del objeto. Y también tenemos la opción de eliminar ese primer objeto del arreglo utilizando la shift. En este caso estoy definiendo que todos los objetos que yo estoy en los que estoy haciendo operaciones, pues estoy almacenando dentro de variables. Por ejemplo, LED último elimina el objeto, pero ese objeto quedaría almacenado dentro de mi variable LED. Luego de esto tendríamos que podemos buscar exactamente el índice de un objeto por su valor. Si yo quisiese dentro del arreglo buscar el índice del objeto llamado banana, pues directamente paso el valor del objeto y manda el índice. Si por lo que sea tenemos varios objetos o múltiples objetos con el mismo valor, o sea, con la misma estructura de cadena, pues él va a tomar siempre el primero. Si quisiésemos eliminar un objeto desde una posición específica o múltiples objetos, debo de utilizar el método splice. Para ello debo de estar claro primeramente a partir de qué posición quiero comenzar a eliminar, o la posición específica del objeto que quiero eliminar, y luego decirle cuántos objetos voy a eliminar en esa posición. En este caso, a partir del arreglo frutas, definiéndole que la posición en la que voy a iniciar a eliminar el objeto va a ser la posición 0, yo le voy a determinar que el elemento eliminado va a ser igual a frutas.splice, la posición 0, un objeto, lo que daría como resultado la eliminación del objeto manzana. En este caso, como estoy haciendo la asignación directa de ese objeto a una variable, la variable elemento eliminado albergaría el valor de manzana. Esto en el caso de que yo quisiese utilizarlo para múltiples otras cosas o otras tareas, o enviarlo a otro arreglo para tenerlo en memoria. Sin embargo, si no es necesario, simplemente se puede hacer la ejecución del splice. En el otro caso, por ejemplo en el ejemplo que tenemos aquí abajo, vamos a tener el arreglo de vegetales: repollo, nabo, rábano, zanahoria. Y a partir de la posición 1 quiero eliminar un número de elementos, o sea, dos elementos. Entonces defino una variable número de elementos. Recordemos que la variable no es necesario definirla. Sin embargo, siempre se puede hacer variables dinámicas para hacer una construcción más específicas de las cosas que queremos eliminar o más ajustadas al usuario. En este caso, estoy creando una variable elemento eliminado y le estoy diciendo que me elimine de vegetales a partir de la posición 1 el número de elementos 2. Por lo tanto, lo que va a hacer es eliminarme a nabo, rábano, y estos elementos, como los estoy asignando a la variable elementos eliminados, estos se almacenarían dentro del arreglo elementos eliminados. Obviamente, al imprimir vegetales, tendremos que en vegetales solo quedan dos objetos: el repollo y la zanahoria, que en este caso serían el primero y el último objeto. Otra cosa importante de los arreglos es que podemos tener arreglos de objetos como tales, no solamente de cadenas, sino que podemos hacer objetos JSON y almacenar estos dentro de este arreglo. Y recordemos que dentro de los atributos de un objeto JSON yo puedo tener arreglos como valores de los atributos. Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo donde tenemos una lista de estudiantes y estos estudiantes son asignados al arreglo estudiantes en general. En este caso tengo 4 estudiantes, he asignado por defecto al momento de la aclaración del arreglo 3 estudiantes y al cuarto estudiante lo he agregado de forma posterior por medio de la función push. Y bueno, básicamente esto sería la lógica básica de los objetos JSON y el manejo de estos con arreglos.